Buenas tardes. Nuevamente estamos reunidos el día de hoy para tener en cuenta las orientaciones para el uso del material educativo PREST, que es nuestra proyección para el 2021, teniendo en cuenta el horizonte de nuestra institución educativa departamental técnico comercial Mariano Espina Rodríguez del municipio de Huasca en Cundinamarca. En estos momentos vamos a empezar con la orientación para grado cuarto. Bueno, importante recordar que vamos a trabajar el abordaje de los textos para el primer semestre, es decir, primer trimestre y parte del segundo trimestre, como lo tenemos organizado en nuestra institución. Bueno, entonces lo que principalmente vamos a abordar, para poder abordar lo que tendríamos que tener en cuenta en grado cuarto, es primero tener a la mano lo siguiente. Uno, la relación de los ejes temáticos y didáctica de las diferentes secuencias didácticas que organizamos en el año inmediatamente anterior. En este caso, pues aquí desde la tutoría se hizo un adelanto respecto al acompañamiento en guías, lo que pudimos encontrar. Es también importante recordar un poco esas orientaciones pedagógicas que se dieron al respecto el año pasado, tener a la mano, como siempre lo digo, la malla curricular. En estos momentos tenemos la vigencia de una de las mallas curriculares, entonces vamos a mirar qué nos ofrece la malla curricular y cómo la podemos adaptar con el material educativo de la institución. Cabe recordar que el material educativo entonces lo debemos tener en las siguientes presentaciones. El cuadernillo del estudiante, tratar de trabajar siempre a la mano con el cuadernillo del estudiante, el cuaderno de trabajo, y también trabajar de la mano con la guía del docente. Entonces acá tenemos la guía del docente. Primero tenemos la malla ubicada en el año inmediatamente en el que vamos a trabajar. Vamos a tener la guía de enseñanza del docente para que reconozcamos la estructura y también el cuadernillo del estudiante. Asimismo, este PDF, que fue el documento elaborado desde la tutoría para tener un paso a paso, además del apoyo que estamos teniendo con estos videos pregrabados. Entonces tenemos ya, verificamos el material que abordamos el año pasado, ya conocemos a nuestros estudiantes y vamos a mirar entonces hasta dónde pudimos llegar. En la semana 13 y 14 entonces pudimos abordar un poco de los fraccionarios, de las nociones de divisibilidad, hicimos como un poco de recorderis de prueba saber, manejamos muchas operaciones con números naturales, hicimos un recuento importantísimo, trabajamos pensamiento métrico, pensamiento aleatorio. Entonces, como ya sabemos que abordamos en el semestre 1 del año y en el semestre 2, entonces lo que ya debemos entrar a hacer es mirar si nosotros llegamos a esta parte en ejes conceptuales, ¿qué de esta malla para el primer trimestre podemos empezar a adaptar que tenga que ver con la realidad de lo que los estudiantes requieren? Y en ese sentido, pues viene entonces el aporte desde el programa Todos Aprender con relación a este acompañamiento pedagógico que estamos realizando. Y entonces vamos a mirar las situaciones problema. Aquí tenemos la situación problema a toda velocidad, que es la primera. Un momento, yo abro acá un poco el texto para que podamos mirar al detalle cuál es la situación problema número 1. Lo que sucede es que en el material virtual en la mayoría de las ocasiones no está el material para docentes, el cuadernillo del estudiante normalmente. Entonces, importante pues que tengamos esto en cuenta. Esta es la situación problema número 1, la que vamos a encontrar para grado cuarto.
les quisiera recordar que tenemos en el material virtual se encuentra módulo A, B y C. Módulo A y B corresponde a las situaciones 1, 2 y 3. Y el material C son las situaciones 4 y 5 en los nuevos textos que han llegado. Pero es importante que sepamos esto para poder relacionar bien a dónde queremos llegar. Igualmente en el PDF elaborado por parte de la tutoría, cuando hay la posibilidad de relacionar con módulos, pues se relacionan con módulos. Pero ya la mayoría de nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de tener la bibliografía organizada por situaciones 1, 2 y 3 y 4 y 5. Entonces en esta vamos a empezar entonces con la guía del docente, como conocer su estructura y mirar de qué forma nosotros nos podemos apoyar en ellas. Entonces en esta guía de enseñanza del docente que tenemos todavía en físico en la biblioteca de la institución, importante que podamos tenerlo en cuenta. Estas guías, este material fue elaborado a través del convenio 834 del Ministerio de Educación Nacional, en acopio con la Universidad de los Andes, la Universidad Externa de Colombia y la Universidad Nacional. Adicional de esto, pues está adaptado también con unas metodologías de Quebec, en Canadá. Y se trató de hacer lo más contextualizado posible, pero contextualizado a nivel de aquello que también puede motivar a los estudiantes. Entonces, importante tener esto en cuenta. En la parte del preámbulo, por ejemplo, en la introducción se explica el significado del material PREST, la colaboración de las personas que estuvieron acompañando el proceso de fortalecimiento, de diseño. Adicional de esto, los referentes de los lineamientos curriculares, de los referentes de calidad que acompañan el diseño de este proyecto, de este proceso y de estas cartillas. Y entonces ya entramos a ver la estructura de nuestros textos. Espero que en estos momentos ustedes puedan tener los documentos abiertos para poder articular lo que estamos conversando con lo que podríamos entrar a revisar dentro de nuestras prácticas con el uso de los textos. Bueno, entonces en cada uno de los textos nosotros vamos a encontrar una tabla de contenido. Acá entonces en esta tabla de contenido de la guía docente de la situación número 1 vamos a encontrar la propuesta pedagógica, la descripción de la situación problema y los objetivos de aprendizaje, todo el resumen de actividades propuestas. Este resumen de actividades propuestas es muy importante porque es el que podremos utilizar para fortalecer nuestro plan de aula. Y adicional de eso también el plan de la asignatura o las asignaturas, porque allí están los materiales, los recursos que van a necesitar, etc. Es súper completa. También entonces la descripción de la situación problema, las diferentes etapas de la situación problema, los centros que se utilizan en ellas y también entonces unas actividades de aplicación. Y tener en cuenta que cada vez que finaliza una situación problema, al finalizar en las páginas después de la etapa de reflexión, se encuentra lo que tiene que ver con la rúbrica de evaluación, que ustedes pueden allí saber en qué nivel se encuentra el estudiante y en cuál no. Entonces, a continuación, toda la estructura de nuestro texto. Entonces aquí está nuestra propuesta pedagógica, es una secuencia didáctica. Las secuencias didácticas ustedes podrán ir hacia adelante, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, desde el centro, o sea, se aplica de acuerdo a como el docente lo considere necesario y en el tiempo que el docente lo considere necesario. Importante tener en cuenta que esta guía se enfoca muchísimo a partir de la resolución de problemas
y se entiende a partir del enfoque que tienen los lineamientos curriculares para matemáticas y de unos autores en específico que están relacionados aquí en nuestro programa, principalmente Lester de 1983 y Pérez 1987, adicional de otros autores que también tenemos y unos representantes que aportan bastante para el constructivismo. La secuencia didáctica entonces tiene lo siguiente: una gran etapa de comprensión, que es la que ahorita vamos a mirar específicamente con una de las siluetas, y otras tres etapas que tienen que ver con descontextualización. Cuando empieza la descontextualización es cuando empiezan a aparecer los centros, y esos centros permiten entonces hallar conceptos y procedimientos necesarios, ¿sí?, para que con el material manipulativo pues se pueda fortalecer el proceso de exploración y consolidación de los aprendizajes. Asimismo está ya la etapa de la resolución del problema, que sería la etapa número 3, y la etapa de reflexión, ya para identificar el proceso de metacognición desarrollado con los estudiantes. Entonces, pues acá ya nos muestran qué partes tiene, qué etapas, aquí explica cada etapa, qué es lo que conlleva cada una. Entonces voy a decir a modo general, en la etapa de comprensión, entonces lo que nosotros empezamos a hacer es establecer relación palabra-imagen, hacer como un pequeño esquema de la tarea que vamos a realizar, vamos a poner como un plan de acción con los estudiantes, los vamos a motivar con la situación problema como tal, porque el diseño de las actividades está con colores, a todo color, como los textos están allí con los estudiantes, pues lógicamente este material va a generar mayor facilidad para su desarrollo. Ya entonces la etapa de descontextualización entonces se hace mediante unas actividades de ejercitación. Cada centro entonces propone unos procesos básicos que debe tener en cuenta para finalmente llegar a la etapa de resolución, y en esa etapa de resolución entonces hay unos procedimientos que se articulan con los de la etapa de descontextualización. Entonces es importante hacer todo ese proceso de descontextualización, porque dará muchísimas herramientas para la resolución del problema, y finalmente llegar a una etapa de reflexión, donde identificaremos cuál es esa retrospectiva a tener en cuenta frente a esos procesos que estamos enseñando, y generar proceso de metacognición. Entonces, bueno, seguimos acá. También nos explican cuál debe ser nuestra labor docente. Pues la enseñanza no es algo tan sencillo, pues nosotros estamos en un proceso más bien complejo, porque sobre todo trabajamos con pequeños y pequeñas, pero entonces es importante tener en cuenta que acá hay un papel específico que también nos solicitan, de ser mediadores, de establecer, desarrollar la confianza, que nuestro papel principal con los estudiantes es desarrollar esa confianza en sí mismos para poder desarrollar ese interés para hacer preguntas, para cuestionar, para proponer, para hacer conjeturas, para ser perseverantes. Estas guías están diseñadas también para desarrollar esa perseverancia, esa capacidad de observar al detalle, que son tan requeridas sobre todo por uno de los enfoques que tiene nuestra institución, que está relacionado con la productividad de nuestros territorios. También promueve a través de diferentes situaciones las actividades científicas, la confrontación con otras disciplinas, ¿sí? Entonces, importante. Nos dicen que para promover la autonomía en los estudiantes vamos a tener en cuenta 5 estrategias. La primera estrategia es a generar primero un esquema de la situación problema en la etapa de comprensión y volver a ese esquema las veces que sea necesaria. La segunda estrategia que nos dan es consultar las memorias colectivas. Entonces es importante, si se hace algún proceso de socialización con los estudiantes, tener en cuenta cada una de las participaciones.
La tercera estrategia es consultar lo que estoy aprendiendo constantemente y poder establecer esa comunicación con los estudiantes. La cuarta estrategia es utilizar ese material manipulativo que nos están permitiendo allí, porque es supremamente estratégico para que los niños amplíen esa información, ese aprendizaje que queremos otorgar, y también realizar, adicional de lo que proponemos, un problema similar con el cuadernillo de los estudiantes. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Teniendo en claro entonces esas estrategias que nos promueve el texto, también tener en cuenta la evaluación formativa que está en el mismo, y entonces pues ya entrar a mirar los referentes de calidad que nos promueve cada situación. Al inicio, como explicaba, en la guía docente se encuentran los objetivos asociados al pensamiento que se trabaja. También los DBA, estos DBA son la primera versión, es decir, que si se requiere articular, se deben articular con los derechos básicos de aprendizaje, la versión 2. Entonces acá están esos objetivos asociados. Ustedes pueden desarrollar la guía y poner cuál es el objetivo asociado, pueden escoger alguno de ellos, pero mirando previamente lo que propone el material. Acá entonces está la tabla de resumen de las actividades propuestas. Observémoslo detenidamente. Bueno, entonces, en estas actividades propuestas, como ustedes logran observar, están las subetapas de las que vienen acompañadas, el material, qué se debe hacer, el paso a paso, ¿sí? Esta parte de este resumen que nos dan, nosotros lo podremos utilizar para la descripción de actividades que se debe tener en cuenta también en los planes de aula. Recordemos que en los planes de aula se deben poner los pasos a seguir para desarrollar cada actividad. Entonces aquí está el material que se va a necesitar, cómo lo debemos utilizar, ¿sí? En esta está muy bien detallado, y entonces ya entra directamente con la situación problema. En este caso, para esta situación problema, estamos trabajando con el pensamiento numérico. Entonces ahora vamos a entrar a mirar nuestra malla. Nuestra malla tiene efectivamente pensamiento numérico en el grupo 1 y tiene el sistema de numeración decimal. Establece un tipo de operaciones con números naturales. Quiere decir que el material de la propuesta de la secuencia didáctica de pensamiento numérico de a toda velocidad respondería con ese breve abordaje que deberíamos tener para identificar si los chicos están reconociendo algunas operaciones básicas que podemos desarrollar. En la primera parte, entonces, les ofrecen, pues plantean la situación. En esa primera situación, entonces, establecen que hay que trazar un camino para tomar con el automóvil y que debe tener unas condiciones, ¿no? Esas condiciones es la primera es que la línea de salida debe ser la misma línea de llegada, la ruta debe medir entre 4.250 y 5.250 metros de largo. Al conocer la ruta se tienen 0 puntos, pero a lo largo de la pista, como hay unos obstáculos, se puede ganar o perder un punto, y la idea es que en el trayecto se acumule mínimo 550 puntos. Entonces aquí estamos haciendo un proceso de conteo, estamos haciendo un proceso de adición, estamos reconociendo el valor numérico, estamos analizando numeración ascendente y descendente.
Para esa carrera, entonces se le menciona al estudiante que se le han regalado un monto de 14.000 monedas de oro y que esas le servirán para pagar el automóvil y su indumentaria, como traje, casco y guantes. Entonces, por ejemplo, aquí está aprendiendo el niño también otro vocabulario, indumentaria, la palabra automóvil, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, que son el traje, casco y guantes, son palabras nuevas, también valores nuevos. Adicional de esto, entonces le muestran el catálogo y pues esto motiva muchísimo a los estudiantes, en el sentido de que si ellos quieren un estilo Ferrari, entonces yo quiero el Ferrari rojo, el Ferrari azul. ¿Tiene cuántas monedas? 14.000 monedas. Pero es que si se gasta todo en el automóvil, entonces de pronto no le va a quedar para el traje, no le va a quedar para los cascos o tal vez tampoco le va a quedar para los guantes. Entonces es importante hacer esto de paso a paso con los estudiantes. Y cuando entonces llegan a la parte de la indumentaria, es muy importante porque dice que cada modelo está 1,8 centenas de monedas de oro, entonces el niño debe aprender a transformar pues a nivel de cálculo mental y también al escribir qué es lo que representa, cómo se representan esas 800 centenas, las 950 monedas de oro, cuánto sería en monedas, las 56 decenas de monedas de oro del casco, ¿sí? Entonces, importante porque aquí también estamos haciendo un proceso de transposición de términos. Y entonces el niño aquí en esta parte que estoy señalando con la flecha debe poner los valores y finalmente el total. Entonces también estamos ya haciendo un proceso de adición supremamente importante y pues el niño ya tiene las monedas, ese material manipulativo previamente organizado. Entonces ahorita vamos a mirar la pista. Espero que vayamos muy bien en este video. En esta pista entonces observen que hay unos obstáculos, lo que mencionaron al inicio, y hay unas convenciones de esos obstáculos que estamos mirando. Dice que si encuentran unos pies, se debe sumar una centena más 12 decenas más 6 unidades para acumular puntaje. Estamos haciendo proceso de adición. Si hay una X, se restan 2 decenas a su puntaje. Entonces estamos trabajando sustracción. Si hay un sol, entonces se suma 1000 y se restan 690 al puntaje, ¿sí? Entonces estamos haciendo proceso de adición y sustracción a través de un juego. Si hay una nube, se le suman 4 centenas al puntaje. Si hay una flor roja, se le suman 300 más 90 más 8 al puntaje. Entonces ahí están trabajando descomposición, 300, 90, 8, centenas, decenas, unidades. Entonces, imagínense, súper importante. Si encuentran un tornado, se le resta 32 decenas al puntaje y si encuentran un pez, se le suman 12 decenas al puntaje. Entonces, importantísimo. Estamos trabajando en este recorrido. Hemos trabajado descomposición, composición, adición, sustracción, un reconocimiento numérico. En un solo ejercicio de aplicación. Entonces, importantísimo tener esto en cuenta. Y entonces en estos momentos nos vamos a centrar también en cómo está el diseño de las actividades. Si ustedes lo logran identificar, estas actividades todas tienen unas preguntas exploratorias y las preguntas exploratorias se van a encontrar en la guía del docente. Adicional de esto, los ejercicios propuestos, esto es uno de los esquemas que se podrían elaborar en la etapa de comprensión del proceso y adicional de esto entonces los centros, lo que se va a enseñar en cada centro. Ustedes también van a encontrar en este texto del docente unas explicaciones. Por ejemplo, el año pasado, sobre todo en grado primero, se trabajaron las máquinas de sumar.
Entonces acá ustedes también pueden volver a utilizar las máquinas de suma, se explica el paso a paso, se regala una explicación un poco más amplia. Si lo realizamos tal cual como dice en el texto del docente, pues tendría una duración de 20 minutos. Ustedes lo pueden complementar con algún proceso que también manejen de manera autónoma, es súper importante. Aquí también les muestra el material con el que pueden trabajar. También entonces estos centros son de descontextualización, ¿sí? Entonces antes de llegar al asunto como tal, a la situación como tal, hay unos procesos necesarios. Entonces recordemos que cada actividad que ustedes promuevan en la guía debe tener una duración específica. Esto también permite al estudiante delimitar su intervención en una guía. Y al padre de familia también le permite como llevar al detalle qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Importante leer para cada situación lo que se propone. Aquí muestra también en la guía del docente el material manipulativo que va a tener allí. Entonces ustedes van a tener la visión general de ese material manipulativo y este va a ser el que va a estar al final de cada etapa de la situación problema. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, los ejercicios de descomposición. En la guía del estudiante se encuentra vacía esta parte y todo lo que esté con verde en la guía del docente es toda la resolución de esos ejercicios propuestos para los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes utilizan estos materiales, lo único que tendríamos que hacer es observar esta guía del docente y allí tenemos el resultado, los posibles procedimientos y la forma como estos se articulan a la situación problema. Pero entonces vamos a mirar algo de lo propuesto en el PDF suministrado por parte de la tutoría. Pero no lo vamos a mirar específicamente con la situación problema el sabio loco. El sabio loco, yo les menciono acá, relacioné lo de la malla, por ejemplo, adición y sustracción, lo podrán trabajar en la página 14 y 18, a la 18 en el libro de la situación 1, 2 y 3, o en la página de la 21 a la 23 de la situación 1, 2 y 3, de esa situación a toda velocidad. Y también pueden trabajar equivalencias, valor posicional, composición y descomposición de la situación 1, 2 y 3 de la página 26 a la 38. Entonces es simplemente remitirnos al libro del estudiante e indicarle dónde se encuentra. Entonces, como les mencionaba, vamos a mirar fracciones. ¿Por qué vamos a mirar fracciones? Porque hay una parte en nuestra malla donde nosotros empezamos a identificar las fracciones, que sería el numeral número 8 del segundo trimestre, en este caso. Recuerden que la situación a toda velocidad nos permite hacer un breve repaso. Entonces, si miramos y fuéramos a desarrollar el numeral 8 de nuestra malla de fracciones, encontraríamos que las fracciones las vamos a encontrar en el texto, situación 1, 2 y 3, en la página 64 a la 76. Entonces nos vamos a ir a la página 64 del estudiante, el cuadernillo del estudiante. Vámonos a la página 64. Bueno, pero antes quiero contarles que es importante que los niños marquen aquí su material con nombres y apellidos claros en caso de que ustedes les soliciten el material para hacer una retroalimentación. También explicarle al estudiante y al padre de familia que aquí se encuentra todo el contenido, la tabla de contenido, cómo lo podrán desarrollar. Y pues en cada una de estas situaciones está siempre la posibilidad de identificar hacia qué va, cuál es la temática en específico, cuál es el personaje más representativo. Esto permite motivar muchísimo a los estudiantes. Entonces vamos a buscar la página 64.
para trabajar fracciones. Vamos a mirar lo siguiente. Entonces, mientras que el estudiante va a encontrar estas situaciones del centro 3, a nosotros acá el material del docente nos muestra cómo les podemos explicar para ir llegando a esa enseñanza explícita de los procesos de composición y descomposición, ¿sí? Antes de llegar a esto, que sería ya el proceso de resolución de las tareas en específico. Entonces vamos a mirar lo que yo les comentaba ahorita. Los textos entonces nos traen una ampliación, nos traen la duración de cada proceso de enseñanza explícita y nos muestra entonces el material manipulativo que van a requerir los estudiantes para esa situación. Y entonces observemos que aquí voy a ampliar un poquito la pantalla. En la pantalla entonces vamos a poder observar aquí el estudiante le entregan en su guía, en su material del estudiante, está para resolver, le muestran cuál es el símbolo de la multiplicación y le dice que encuentre otras formas de representar la multiplicación. Y entonces a nosotros en la guía del docente nos muestran, miren, es que la puede resolver así. Y entonces si confrontamos, dice que ese proceso se puede demorar hasta 30 minutos. Entonces es importante observar que acá nos dan los ejercicios y en la guía del docente los encontramos desarrollados totalmente. Observemos acá cómo se organiza, cómo nos muestran también cómo podemos trabajar con esta recta. Entonces, el proceso es supremamente importante porque cada ejercicio nosotros vamos a tener la posibilidad de también afianzar algunos procesos adicionales. Y importante recordar que en la parte final del libro del docente se encuentra la rejilla de evaluación. Vamos a mirar estos ejercicios que proponen en ese mismo centro 3 con las propiedades de la multiplicación. Entonces vamos a mirar cómo aparecen en el texto del estudiante. Permítame un momento mientras carga el archivo. Entonces en el texto del estudiante, recuerden que el PDF tiene relacionadas las páginas de los textos situación 1, 2 y 3. Entonces observen, acá nos dan los ejercicios en blanco para los chicos y en el texto del docente se encuentra toda la posible resolución. Entonces, importantísimo tener esto en cuenta. Yo me voy a ir un poco más abajo para observar esa rejilla de evaluación. Recuerdo lo siguiente, y es importante que observen el PDF que fue enviado en días anteriores. Ese PDF tiene las páginas donde se encuentran los trabajos de los estudiantes. Es solamente ubicar en la guía del docente donde se relacionan estas actividades y allí pues tenemos todos los ejercicios resueltos. Tener en cuenta también el nivel de profundización que tuvimos en el abordaje en el año 2020. Adicional el material manipulativo, la intensidad horaria que se propone en cada uno de los ejercicios del material PREST y ya finalizaremos este trabajo de abordaje de los textos
mirando la rejilla de evaluación, que hace parte también de ese proceso de reflexión y de procesos de metacognición implícitos en nuestros procesos de enseñanza. Entonces vamos a mirar. Esta es, entonces la encontramos los niveles, encontramos en una etapa de comprensión principal, que es una de las que más nos interesa, cómo este estudiante moviliza los conceptos y los procesos, cómo explica de manera oral y escrita los elementos de esa solución de esa propuesta académica. Y acá, por ejemplo, los enunciados que debemos tener en cuenta. Entonces, importante porque el estudiante también, pues nosotros entonces lo estableceremos. Este es el fortalecimiento a la rúbrica aprendizaje que tendremos por parte de las guías que estamos desarrollando en estos momentos. Espero que esto sea de gran utilidad. Se organizó cada situación, problema y cómo respondería con la malla. Y adicional de esto nos va a fortalecer muchísimo para el trabajo introductorio del año 2021. Esperando que este material sea de gran ayuda, les recuerdo por favor diligenciar el formato de Forms que se encuentra en la descripción del video y también observar el video detenidamente para poder abordar muy bien el material. Hasta otra oportunidad. Les habla Giselle Monsalve. Hasta luego. Hasta pronto.